Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La Fiscalía ha iniciado una investigación a aquellos congresistas que decidieron llevar adelante la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, pese a que existía una resolución judicial que lo que pedía era que se suspenda hasta que se respete el reglamento de elección de magistrados del TC. Y es bien interesante porque existe ciertamente toda una sustentación legal, como el Código Procesal Penal, en el que se señala que el fiscal de la Nación está facultado para hacer investigaciones preliminares al presidente, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del TC, a los miembros del Consejo de la Magistratura, y así se van a realizar diligencias preliminares. No implica, dice el documento de Fiscalía, necesariamente la atribución de cargos o formulaciones o imputaciones, ¿no? O formular imputaciones, es lo que quise decir. Basta el conocimiento de un hecho que tenga apariencia delictiva para que el Ministerio Público se encuentre habilitado a iniciar actos de indagación. Eso es lo que ha publicado el día de hoy el Ministerio Público. La Comisión de Constitución, o en la Comisión de Constitución, el señor Carlos Almerí está planteando inhabilitar al fiscal supremo Pablo Sánchez a cargo de la Fiscalía de la Nación. La señora Zoraida Ábalos está de receso por disponer esta investigación, pese a que, como acabamos de reseñar, se encuentra de acuerdo a ley. El Congreso, además, está buscando inhabilitar no solo al señor Pablo Sánchez, sino también a la doctora Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial. Ella responde por qué no fue hoy al Congreso. Mañana, por cierto, han vuelto a citar a la doctora Barrios y al fiscal Pablo Sánchez. Escuchemos. Las 34 Cortes Superiores de Justicia de todo el Perú que llevan a cabo un proceso riguroso de selección. Evalúan las postulaciones porque hay un concurso público y luego de un examen publican el resultado final y los incorporan en orden de mérito al registro de jueces supernumerarios. Como pueden ver, no es una elección a dedo y como presidenta del Poder Judicial no intervengo en ninguna etapa del proceso. El congresista González Tuanama, el que publicaba las sumas incorrectas y que, por cierto, tiene una denuncia, ¿no?, por no cumplir con alimentos, ¿no?, con sus hijos, está denunciando o pretende hacerlo a la doctora Elvia Barrios, una acusación constitucional, dice aquí, denuncia constitucional contra Elvia Barrios, jueza suprema y presidenta del Poder Judicial. Así están las cosas. Continúa el choque de trenes. En cuanto al Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado Víctor Rodríguez Montesa ha terminado de firmar todas las resoluciones que tenía en su despacho sobre las apelaciones presentadas por Fuerza Popular para intentar bloquear el proceso de proclamación de los resultados de la segunda vuelta. Las 48 resoluciones pendientes ya fueron firmadas por Rodríguez Montesa y remitidas al despacho del presidente del jurado, Jorge Luis Salas Arenas. Y lo que continúa ahora es la notificación, jurados electorales especiales, así que hay un derecho a apelación también, ¿no? 3 días tienen para apelar, en este caso los señores de Fuerza Popular. Y esto nos hace pensar que lo que vivimos en estos días es inédito. Quedan muy pocos días, 16 para ser exactos, para el día del Bicentenario, el 28 de julio. Y ya por estas fechas, normalmente, en el pasado reciente, ya teníamos una proclamación, con lo cual debiera empezar ya la transferencia. Esto no está ocurriendo. Vamos a conversar a continuación con el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, sobre varios temas que están pendientes en la agenda económica y son sin duda de interés público. Ministro Mendoza, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jaime, y muchísimas gracias por la invitación. Hacíamos esta reseña previa para introducirnos al tema de la transferencia de gobierno, que ciertamente no es posible aún hacerla, pero cómo van las cosas por el Ejecutivo.
digamos, esto tendría que resolverse, la proclamación, en los días siguientes van a estar tanto los salientes como los entrantes con tiempos muy ajustados para poder precisamente encargarles el país a quienes sean elegidos. Ustedes ya tienen todo listo. ¿Qué es lo que está haciendo difícil esta transferencia hasta el momento? El presidente Sagasti nos ha dado la instrucción precisa de preparar todo para transferir la información al nuevo gobierno. Así que estamos a la expectativa de lo que el Jurado Nacional de Elecciones decida y estamos listos a colaborar con el nuevo gobierno. Pero, claro, lo que les decía, normalmente pues en esta transferencia son semanas en las que se encargan cosas, en fin. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted que no se está haciendo en este momento y que debería hacerse? Hubiera sido ideal, evidentemente, una transferencia más ordenada, con más tiempo. Nos preocupa la información que hay que transferir en cuanto a la vacunación. Creo que es uno de los retos más grandes que tiene este gobierno y el siguiente. El gobierno actual ha conseguido la dosis suficiente de vacunas. Sin embargo, estamos desarrollando un esquema que nos permita vacunar rápido y esa información debería ser ya de conocimiento de la siguiente administración. Nos preocupa también transmitir la información de un ministerio tan complicado como es el de Economía y Finanzas, donde la persona que me reemplace tiene que tener un conocimiento preciso de cómo opera este ministerio, que trabaja muy transversalmente con casi todos los ministerios del país. Así que estamos a la expectativa, organizando de la mejor manera posible la información y dispuestos, tal como lo ha dicho el presidente, a colaborar incluso después del 28 de julio, si es necesario, para seguir haciendo esta transferencia de pendientes y eventualmente conocimientos de este ministerio. ¿Cómo sería esta transferencia que podría continuar después del 28 de julio? Una vez más, algo que no ha sido común, pero se entiende que es por la situación que estamos pasando hoy por hoy, que no hay proclamación. ¿De qué manera ustedes respaldarían o continuarían la transferencia ya con el nuevo gobierno? Ya sería un apoyo, digamos, por encima de nuestras responsabilidades legales. La responsabilidad termina el 28 de julio, pero el presidente nos ha instruido que sigamos colaborando de acuerdo a lo que requiera el nuevo gobierno. Por ejemplo, si el nuevo ministro o nueva ministra de Economía y Finanzas considera que yo debo ir acompañándola, me puedo quedar unos días más para asesorarla, no tanto para asesorarla, sino para completar la transferencia, que va a ser de todas maneras inconclusa, dado los pocos días que tenemos de aquí al 28, ¿no? Es en ese sentido una colaboración de buena fe, dadas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, Jaime. ¿Cuál es el asunto más urgente, el que a usted más le preocupa? ¿El crecimiento a fin de año? ¿La reactivación del empleo? Díganos. Creo que el tema más urgente es el de la elaboración del presupuesto de la República del año 2022. Claro. Recuerde, Jaime, que ese presupuesto debe ser enviado por el Ejecutivo al Congreso antes de fines de agosto. Wow. Ese presupuesto toma tiempo hacer. Nosotros estamos dejando, evidentemente, una propuesta de presupuesto. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Se puede saber? Es una propuesta que en términos generales es austera, tiene un techo presupuestal parecido al del año pasado,
pero en estos días estamos afinando, trabajando con los distintos sectores para alcanzar al presidente de la República esta propuesta de presupuesto, de ley de presupuesto para el siguiente año, que nuestro presidente debería alcanzar al siguiente. Además, en el mes de agosto hay 2 actos que tiene que tener el nuevo gobierno. ¿Cuáles son? Uno es la elaboración del marco macroeconómico multianual, que es el programa de gobierno del nuevo gobierno para el año 2021, 2022, 2023 y 2024. El nuevo gobierno tiene que trazar la política económica de los siguientes años. En eso también estamos avanzando. Debemos dejar una propuesta de marco macroeconómico multianual que evidentemente va a tener que ser modificado seguramente de acuerdo a las políticas económicas que el nuevo gobierno piensa aplicar. Así que eso es lo que más me preocupa como ministro de Economía, hacer un presupuesto que es la ley más importante de la República en tan poco tiempo. O sea, lo que usted nos está diciendo es que el presupuesto para el 2022, ¿no?, sería muy similar al de este año, 177.000 millones. ¿Cuánto es que era exactamente? El año pasado fue 183.000 millones. 183.000. El del siguiente año sería de un monto ligeramente por encima. Pero recuerde, Jaime, que esa es una propuesta que este gobierno le va a dejar a la siguiente administración. Pero sería lo recomendable, ¿no? O sea, manejarse en esos términos. 183.029 millones de soles. El presupuesto de este año. ¿Tendría que ser cuánto? Es como 5% por encima. 5% por encima. Repito que estamos afinando ese documento que debemos hacerle llegar al presidente de la República en la próxima semana. Ahora, usted entonces lo que está diciendo es que como ministro de Economía saliente se ofrece a quedarse por lo menos hasta tener claro el presupuesto del próximo año y el MMM, ¿no?, el marco macroeconómico, ¿no? Me ofrezco a apoyar en lo que el nuevo ministro o la nueva ministra de Economía considere necesario. Estamos a la orden. ¿Y cuánto podría enturbiar, distraer la conformación de una asamblea constituyente justamente en esos días, agosto, que es lo que aparentemente se está planteando, ¿no? Una asamblea constituyente, ¿cuánto nos puede distraer? ¿Cuánto nos puede hacer perder el tiempo? Usted nos dirá, en un momento así tan crítico como este. Entiendo que según la Constitución política que nos rige, las normas para modificar la Constitución están claramente establecidas y hay un mecanismo para hacerlo, que entiendo, yo no soy un experto en derecho constitucional, no considera esta opción de la Asamblea Constituyente. En todo caso, esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones dé el veredicto final y ahí escucharemos, observaremos con atención los actos de la nueva administración. ¿Cuál es la parte exacta del capítulo económico que a usted le preocupa se pueda modificar? Hay varios, ¿no? Uno, no recuerdo el número, pero es aquel capítulo que permitió independizar al Banco Central de las penurias fiscales. En los 80s, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas necesitaba gastar y la recaudación no le alcanzaba y tampoco era sujeto de crédito internacional, recurría al Banco Central. El gobierno gastaba 100, recaudaba 80, digamos, y los 20 se lo pedía prestado al Banco Central. ¿Cómo el Banco Central podía prestarle al gobierno? Emitiendo soles. Entonces el Banco Central se convirtió en un gran emisor de dinero que está detrás de la hiperinflación que tuvimos a fines de los 80. Ese tema fue cerrado con, me parece que el artículo 83 de la Constitución.
Hay otros artículos también muy importantes que nos han permitido enfrentar frente a leyes anticonstitucionales. Hay un artículo que establece con claridad que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Por ejemplo. Con ese artículo hemos ganado varias batallas en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿le preocupa que puedan desempolvar la maquinita, dice usted? No tendría mucho sentido. En realidad, el Perú ha vivido una estabilidad macroeconómica de 3 décadas. En este siglo, en estas 2 décadas, el Perú es el país en América Latina que ha tenido la inflación anual más baja, 2.6% aproximadamente, producto en parte de esta independencia de la autoridad monetaria respecto a la autoridad fiscal. El Banco Central de Reserva no responde hoy al Ejecutivo y eso hace que operen de una manera independiente y hasta ahora lo han hecho de una manera formidable. Usted habla de inflación, pero ¿le preocupa que en las últimas semanas se esté reportando la subida de precios de algunos productos de primera necesidad? No le pido que usted intervenga en los precios. Otra de las cosas que justamente la Constitución actual cuida es que el gobierno de turno no intervenga en el control de precios, cosa que pasaba antes, ¿no? Nos acordamos de Abel Salinas con sus precios y todo lo demás, eso es parte del pasado. Pero le preocupa, digamos, ahora que usted habla de la inflación, le preocupa la subida de precios, le preocupa la subida del dólar, que es lo que, según los expertos, es lo que está generando que algunos productos de primera necesidad, incluso la gasolina, suban de precio. No me preocupa, porque la inflación está bajo la administración del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva tiene una política que dice con claridad que su función es procurar que la inflación esté entre 1 y 3% al año la mayor parte del tiempo posible. A veces, creo que es el caso de los 2-3 últimos meses, la inflación sube transitoriamente por motivos, por ejemplo, en la coyuntura actual, el alza en el tipo de cambio, el alza en el precio internacional de los combustibles, el alza en el precio de los alimentos. En ese caso, el Banco Central evalúa si esa elevación es transitoria o es permanente. Si es transitoria, espera que esos choques se disipen y cuando considera que la inflación está subiendo de manera permanente, actúa. ¿Cómo actúa? Elevando su tasa de interés. Entonces, en el supuesto, yo diría poco probable, que la inflación siga elevándose en los próximos meses, el Banco Central aplicará una política monetaria contractiva, subirá la tasa de interés y eso desalentará la elevación de la inflación. Así lo ha hecho nuestro Banco Central desde hace 2 décadas. Si hago una interpretación de sus palabras, es una interpretación arbitraria, hasta subjetiva diría yo, pero una interpretación al fin y al cabo. Si en los próximos meses esta situación no es transitoria, el Banco Central, como usted bien dice, tendría que intervenir. Quizá he ahí la importancia de que el señor Julio Velarde pueda mantenerse en el cargo, por lo menos en los, 6, 8 primeros meses, el primer año del nuevo gobierno. ¿Lo considera usted así? Julio Velarde es un banquero central ejemplar, muy reconocido, pero además de Julio, tenemos un Banco Central con gente muy competente, que conoce exactamente lo que tiene que hacer. Estos choques del petróleo, de los alimentos, del tipo de cambio, normalmente son choques transitorios. Yo esperaría que la inflación en los siguientes meses o quizás semanas empiece a descender. Es un fenómeno en realidad mundial. Tiene que ver con que el mundo en este año está creciendo fuertemente. La tasa de crecimiento de la economía mundial va a ser de 6% en este año. Es la tasa de crecimiento más alta del último medio siglo. Entonces, eso explica en parte esta inflación. Pero como le repito, el Banco Central sabe cómo enfrentar estos episodios. En el momento que considere oportuno, subirá la tasa de interés y las presiones inflacionarias se atenuarán.
Usted saluda la participación de los funcionarios y el personal del BCR, que es muy importante, pero la de Velarde no es menos importante. Es decir, fíjese usted nomás, el otro día el señor Castillo dijo, el señor Velarde se queda y el dólar bajó. Claro, la economía es un ser vivo, dicen muchos, ustedes, sobre todo los economistas. De allí, entonces, repito, la importancia para usted de que el señor Velarde permanezca durante la siguiente gestión. Ya Julio, con quien me une una amistad, es un activo para nuestro país. Sería ideal que Julio Velarde acepte seguir guiando ese Banco Central que ha funcionado muy bien en las últimas décadas. Ahora, las proyecciones finalmente de crecimiento, ministro Mendoza, el primer trimestre, ¿cuánto pueden apuntalar a su vez, proyección anual que ustedes hicieron, que si mal no recuerdo estaba en el orden del 10, incluso un sector optimista hablaba de 12 puntos de crecimiento en el 2021? La proyección actual del Ministerio de Economía y Finanzas con tendencia al alza es de 10%. Siguen en esa proyección del Banco Central es de 10.7%. Pero con el avance que estamos teniendo con el ritmo de vacunación, eso implicará que muchas actividades empezarán a abrirse más rápidamente. Algunas actividades que hasta ahora no se han abierto empezarán a funcionar. Así que muy probablemente la proyección del Banco Central es más aproximada a lo que efectivamente va a pasar. Esto es importantísimo. Querría decir que en un solo año, en el año 2021, habríamos recuperado casi todo lo que hemos perdido en el año 2020, lo cual ha pasado en pocos países del mundo, que de esta tragedia provocada por la pandemia nos recuperemos tan rápidamente. Eso le hace muy bien al país. Me quedo con las últimas palabras, ministro Mendoza. Le agradecemos por esta entrevista. Ha sido muy interesante poder escucharlo en este momento que vive el país.